Seguimos con el análisis del retiro de los cargos al general Salvador Cienfuegos, que estaría a punto de regresar a México. Y vamos a platicar con un experto en el tema, mi querido Jorge Fernández Menéndez. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. Un placer estar contigo, con todo tu auditorio y con todos los amigos de Imagen, como siempre. Gracias, querido Jorge. Bueno, ¿cómo interpretamos? Ya platicamos con Juan Ibarrola, por supuesto, tú también eres un experto en el tema. ¿Cómo interpretamos esto? Como que la acusación era una acusación muy endeble, que hubo una concesión del presidente Trump a su amigo Andrés Manuel López Obrador porque no reconoció a Biden, por decir alguna cosa, o finalmente, pues bueno, esto de la cooperación y del la muy firme cooperación que tiene México con Estados Unidos no se lo cree ni la Fiscalía de México ni la de los Estados Unidos, ¿no? Mira, yo creo que hay que comenzar, bueno, ahora sí por el principio. La acusación era inverosímil. Lo dijimos aquí, platicamos contigo, lo escribimos. No tenía sustento. Si luego podemos desarrollar el tema. Un general, estamos hablando de un secretario de la defensa, no se comunica por una BlackBerry sin encriptar con un narcotraficante de cuarta, como eran estos de los que se lo acusa. Pero bueno, más allá de eso, más allá de ese tema, yo creo que lo que aquí hubo fue, lo decía Ibarrola hace unos minutos, sí, una negociación política con el gobierno de Estados Unidos, pero una negociación política donde se le tiene que haber marcado al gobierno de Estados Unidos. Primero, que la investigación que hicieron en México sobre civil. Segundo, era ilegal. La DEA no tiene ninguna atribución para investigar en México y intervenir conversaciones telefónicas en México, ni con el secretario de la Defensa ni con ningún ciudadano. Tercero, era una jugada política, y era una jugada política de un fiscal como William Barr, que es un hombre intervencionista, que ha participado en muchas acciones de este tipo. William Barr ya estuvo de fiscal con el presidente Bush, padre, y tuvo participación en absolver a todos los que participaron en el Irán-Contras. Recordemos que el Irán-Contras fue lo que derivó incluso el caso Camarena en México. Me parece también que es un caso, como se dijo, que generó enorme preocupación y malestar en las Fuerzas Armadas y particularmente en el ejército mexicano, no solamente por la detención, por la forma en que se hizo la detención, por la investigación que implica que se tienen que haber intervenido las llamadas telefónicas de los mandos militares en México durante el sexenio pasado, sino también porque el secretario de la Defensa, tú lo conoces muy bien el tema, Paco, el secretario de la Defensa, en última instancia, estamos hablando de la cabeza de una institución. No es un general de una zona militar, es una institución que es transeccional. La verdad, el Ejército, las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones realmente transeccionales que hay en el país, y donde todos los mandos actuales de la institución trabajaron con el general Cienfuegos. Fueron parte de su estructura. Uh-huh. La acusación contra el general Cienfuegos era una acusación contra el Estado mexicano y particularmente contra el ejército mexicano. Claro. Entonces, todo esto lo hacía inviable. Si a eso le sumamos, querido Paco, que el señor Trump perdió las elecciones, ya se va, ya no tiene espacio de poder, me parece que encontramos por lo menos la mayoría de las claves de lo que llevó a esta decisión, a esta determinación. Jorge, ahora vayamos a lo técnico jurídico. Y tú lo has dicho muy claramente. Esto implica haber intervenido una BlackBerry o comunicaciones del secretario de la Defensa, lo cual en sí mismo es una locura. Pero además de todo, tendría que tener la autorización de un juez, por lo menos aquí en México, porque si no se estaría vulnerando, ¿no?, la presunción de inocencia, lo cual quiere decir que cuando venga a México no se puede ni siquiera tomar en cuenta la acusación del gobierno norteamericano, porque habría sido en contra de los derechos del propio general, lo cual nos lleva a decir, bueno, lo van a soltar, punto final. No es que esté bien ni esté mal, a mí me parece que finalmente fue un insulto del gobierno norteamericano antes de estar festinando esto. Ahora la pregunta, ¿esto mismo tendría que ocurrir en el caso de Genaro García Luna? Mira, en el caso de lo que estamos hablando del general, me parece que evidentemente tendría que ser así. Pero me parece importante una cosa, la fiscalía, este tema que ya está en manos
del fiscal Gers Manero, me parece que debería ser muy importante no solamente decir desestimamos por razones técnicas la acusación, sino hay que tomar esos folios que se enviaron y decir el general es inocente, porque si no la mancha al general y al ejército mexicano no se va a quitar. En el caso de García Luna yo creo que es diferente, pero es muy similar. Aunque en el caso de García Luna la detención deriva de las declaraciones del rey Zambada en el juicio del Chapo Guzmán. Ahora, mi opinión muy personal, en el caso de García Luna, de Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño García, es que es también una acusación política, que cuando salga la administración Trump me parece que se va a quedar sin sustento porque, insisto, es diferente, tiene otras características, pero es igual de inverosímil y se basa una acusación con un hombre que, como fue el caso del general Cienfuegos, trabajó íntimamente con la DEA, con la CIA, con el ejército mexicano, se basa solamente o básicamente en la declaración de un narcotraficante que busca reducir su condena. Querido Jorge, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Cuídate mucho, mi Jorge. Un abrazo, Paco, y permíteme un tema. Claro. El apoyo, solidaridad con el tema de Alberto Capella y las amenazas que te han hecho. Coincido plenamente contigo. El golpe a Capella es un golpe político, no tiene nada que ver con el tema de la represión a los grupos feministas allá en Cancún, porque además no fue un hecho que ordenó Capella. Un abrazo. Te lo aprecio mucho, Jorge. Gracias por decirlo. Gracias y buenos días. Buenos días.